Israel había sido guiado por jueces y profetas, hasta que un día, el pueblo pidió un rey como las demás naciones. Así comenzó la historia de Saúl, un hombre elegido por Dios, pero que con el tiempo perdió el corazón para obedecerle. Entre batallas, desobediencia y el dolor de un trono que se tambaleaba, Dios levantó a un joven pastor llamado David. Capítulo 1. El primer rey de Israel. El pueblo de Israel llevaba generaciones siendo guiado por jueces, hombres y mujeres que Dios levantaba para librarlos de sus enemigos y enseñarles su ley. Estos jueces no gobernaban con cetro ni trono, sino con autoridad espiritual y justicia recta, recordando al pueblo la alianza con el Dios que los había sacado de Egipto. Uno de los últimos y más respetados fue Samuel, profeta, sacerdote y juez. Bajo su liderazgo, Israel experimentó paz, victoria sobre sus adversarios y un sentido de unidad que pocas veces se había visto en su historia. Sin embargo, con el paso de los años, los corazones comenzaron a desviarse. Los ojos de la nación se fijaban en las demás tierras. Filisteos, amonitas, moabitas, todos tenían reyes que marchaban delante de sus ejércitos, reyes que portaban coronas y daban órdenes con voz de mando. En las plazas y caminos, la gente murmuraba: ¿por qué nosotros no? ¿Por qué seguimos con jueces cuando podríamos tener un rey como las demás naciones? Una tarde, los ancianos de Israel, representantes de las tribus, se reunieron en Ramá para hablar con Samuel. Venían vestidos con sus mantos más formales, sus barbas bien cuidadas y el rostro serio. Avanzaban con pasos firmes, como hombres que llevan un mensaje que no quieren retrasar. El aire estaba cargado de expectativa, y los niños que jugaban en las calles se detenían para mirar aquella procesión silenciosa. Entraron en la casa del profeta, una vivienda sencilla con paredes de piedra, iluminada por la luz cálida del atardecer que entraba por una ventana. Samuel los recibió con calma, pero en sus ojos brillaba la sabiduría de quien sabe discernir las intenciones antes de que sean dichas. He aquí que tú ya eres viejo, y tus hijos no andan en tus caminos. Danos ahora un rey que nos juzgue, como todas las naciones. Las palabras fueron como una flecha en el corazón de Samuel. El ambiente se volvió denso. No era simplemente un rechazo a su liderazgo, era un rechazo directo a la autoridad del Dios que había guiado a Israel desde Abraham hasta ese día. Samuel bajó la mirada y no respondió de inmediato, su corazón estaba cargado de tristeza. Aquella noche, en la soledad de su habitación, Samuel se arrodilló sobre el suelo de tierra y oró con amargura en su alma. La lámpara de aceite proyectaba sombras en las paredes mientras él clamaba al Señor. Su voz se quebraba, y las lágrimas caían sin que él las notara. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. La respuesta fue firme y dolorosa. Samuel permaneció en silencio un momento, asimilando cada palabra. Al amanecer, con el rostro cansado pero decidido, Samuel regresó ante los ancianos. Ellos lo esperaban con impaciencia, como quien ya ha tomado su decisión y solo quiere escuchar la confirmación. Bien, tendrán un rey, pero les advertiré lo que hará. Tomará a sus hijos para su ejército, tomará sus campos y viñas, cobrará tributos, y ustedes mismos serán sus siervos. Por un instante hubo silencio, y el eco de sus palabras pareció flotar en el aire. Pero pronto, con terquedad unida, respondieron: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey saldrá delante de nosotros y peleará nuestras batallas. Así, Dios permitió que Israel tuviera un rey. Días después, mientras Samuel atendía sus labores como juez y profeta, Dios le habló sobre un hombre de la tribu de Benjamín. Era alto, fuerte y apuesto, un hombre cuya presencia no pasaba desapercibida. Su nombre era Saúl, hijo de Quis. Saúl no buscaba honores ni títulos, en realidad, el día que Dios lo eligió, él solo andaba recorriendo colinas y llanuras en busca de las asnas que se habían perdido de su padre. Acompañado de un criado fiel, su mente estaba concentrada en la tarea sencilla de recuperarlas, sin saber que cada paso lo acercaba a su destino. Cuando Samuel lo vio acercarse por el camino polvoriento, con el sol iluminando su figura, el Espíritu de Dios le susurró que aquel sería el elegido. Sin demora, Samuel tomó un frasco de aceite puro, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó en la frente como señal de consagración.
¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy serás señalado con señales, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. En ese instante, Saúl sintió como si un fuego interior lo envolviera. No entendía todo lo que ocurría, pero sabía que algo divino estaba marcando su vida para siempre. Cuando llegó el día de presentarlo ante todo el pueblo, Samuel lo llamó. Pero Saúl, abrumado por la tensión y el peso de la corona, se escondió entre el bagaje, entre los odres y los paquetes de viaje. Fue necesario buscarlo y sacarlo de allí. Al ponerse de pie, su altura sobrepasaba a todos los presentes, y el pueblo, impresionado, estalló en gritos de júbilo. Al principio, Saúl fue un líder valiente. Bajo su mando, Israel ganó grandes batallas y los corazones del pueblo se llenaron de esperanza. Pero poco a poco, la obediencia a Dios comenzó a debilitarse en su interior. En una ocasión, Samuel le dio una orden clara. Esperar 7 días en Gilgal antes de ofrecer sacrificio, hasta que él llegara. El ejército estaba inquieto, y la presión aumentaba a cada hora. Saúl, temiendo perder a sus hombres, tomó la decisión de ofrecer el sacrificio él mismo. Justo en ese momento, Samuel apareció en el campamento. ¿Qué has hecho? Vi que el pueblo se me desertaba, y tú no venías, y los filisteos se juntaban. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Samuel lo miró con tristeza, como un padre que ve a su hijo tomar un camino sin retorno. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Ahora, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, y lo ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Pasaron los años, y llegó otra prueba. Dios ordenó a Saúl destruir por completo a los amalecitas. Hombres, mujeres, niños y todo su ganado. Pero Saúl, junto con el pueblo, dejó con vida al rey Agag y lo mejor de las ovejas y vacas. Cuando Samuel fue a verlo, Saúl salió a su encuentro con una sonrisa confiada. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Y qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que oigo? El pueblo perdonó lo mejor del ganado para ofrecerlo en sacrificio a Jehová. Samuel cerró los ojos, como quien escucha un eco repetido de desobediencia. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. En un impulso de desesperación, Saúl tomó del manto de Samuel, y éste se rasgó. Samuel lo miró fijamente, con voz solemne. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. A partir de ese día, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. En su lugar, un espíritu malo lo atormentaba. La paz abandonó su corazón, y las sombras comenzaron a crecer en su mente. Sus días de gloria se desvanecían como humo, y el destino del trono ya estaba sellado. Muy pronto, aquel prójimo mejor sería revelado, y su llegada encendería una historia de celos, huida y misericordia que marcaría para siempre a toda una nación. Capítulo 2. El joven pastor de Belén. El Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, y con su partida también se había ido la serenidad que antes lo acompañaba. El rey estaba cada vez más irritable, dominado por un espíritu que lo turbaba día y noche. Los sirvientes y consejeros del palacio comenzaron a notar los cambios. Sus ojos se oscurecían con sospecha, sus manos temblaban de ira ante las más mínimas provocaciones, y las noches se llenaban de gritos ahogados y pasos inquietos en los corredores. En medio de este ambiente tenso, Samuel, el profeta, vivía apartado, cargando todavía con la tristeza de haber visto a Saúl fracasar. Su corazón estaba herido, pero Dios no había terminado su obra. Una mañana, mientras Samuel meditaba en silencio, la voz de Dios quebró sus pensamientos como un rayo que atraviesa la oscuridad. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel, aunque obediente, sintió temor.
Sabía que si Saúl llegaba a saber que él iba a ungir a otro rey, podría matarlo. ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Toma contigo una becerra y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, yo te mostraré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te diga. Así, con el cuerno de aceite oculto bajo su manto, Samuel emprendió camino hacia Belén. El sendero polvoriento se extendía ante él mientras las colinas suaves anunciaban la cercanía de aquella pequeña ciudad. Cuando llegó, los ancianos del lugar lo recibieron con cierta inquietud. ¿Es pacífica tu venida? Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo. Samuel invitó a Isaí y a sus hijos. Uno a uno comenzaron a llegar. Hombres altos, fuertes, de apariencia imponente. Cuando Samuel vio al primogénito, Eliab, su porte y su mirada decidida le hicieron pensar que aquel podía ser el elegido. Pero la voz de Dios lo detuvo. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Uno a uno pasaron los hijos. Abinadab, Samá, y otros 4 jóvenes, pero ninguno era el elegido. Samuel, confundido, miró a Isaí. ¿Son estos todos tus hijos? Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Un mensajero fue enviado de inmediato. A lo lejos, en las colinas, un joven tocaba la flauta de caña mientras vigilaba a su rebaño. Tenía el cabello rizado y rojizo, la piel curtida por el sol, y unos ojos vivaces que reflejaban tanto ternura como valentía. Llevaba un cayado en la mano y una honda colgada al costado. Cuando lo llamaron, dejó a un siervo cuidando las ovejas y descendió hacia la aldea. Al verlo entrar, Samuel sintió en su interior la confirmación de Dios. Levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de aquel joven, en presencia de sus hermanos. El aceite resbaló por su cabello y su rostro, impregnándolo con el aroma sagrado. En ese momento, el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder, y nunca más lo dejó. Mientras tanto, en el palacio de Saúl, la perturbación del rey se hacía cada vez más insoportable. Sus siervos, buscando alguna solución, le hablaron de un joven de Belén que sabía tocar el arpa con maestría, un pastor valiente y prudente en sus palabras. Hemos visto a un hijo de Isaí que sabe tocar, es valiente y esforzado, prudente en su hablar, y Jehová está con él. Saúl, intrigado y desesperado por un alivio, envió mensajeros a Isaí. Envía a mí a David tu hijo, el que está con las ovejas. Isaí preparó un asno con pan, vino y un cabrito como presente para el rey, y David emprendió camino hacia el palacio. Cuando llegó, su música comenzó a llenar las estancias. Las notas suaves del arpa fluían como un río tranquilo, calmando la tormenta interior de Saúl. Cada vez que el espíritu malo lo atormentaba, David tocaba, y el rey encontraba descanso. Pero este encuentro no era casualidad. Sin saberlo, el joven pastor estaba entrando en el escenario donde se desarrollaría una de las historias más intensas y decisivas de toda la nación de Israel. Muy pronto, los caminos de Saúl y David se entrelazarían en batallas, canciones, celos y huidas, y el plan de Dios seguiría su curso, imparable. Un rey rechazado, un joven ungido en secreto, y un conflicto que crecería como fuego en un campo seco. Pero esto, apenas es el principio. Si quieres descubrir cómo la vida de David y Saúl se entrelazó en una carrera de celos, traiciones y misericordia, no te pierdas el siguiente capítulo. Suscríbete ahora, activa la campanita, y acompáñame en este viaje por las páginas vivas de la historia bíblica. Nos vemos en el próximo episodio.